Listo, buenas noches. Mi nombre es Félix Morales y bueno, quiero primero dar la bienvenida a este primer curso de enseñanza de Apertura. Apertura es una sociedad psicoanalítica que es un programa de investigación científica que hoy el doctor Esteban les va a presentar un poco. En realidad son unos 18 clases, creo que tiene este curso de enseñanza que hemos preparado. Algunas de ellas son teóricas, como vamos a presentar diferentes aspectos del programa de investigación científica. Es decir, hoy vamos a hacer un paneo general, una introducción, y después en cada una de las diferentes clases vamos a hablar sobre uno de los puntos. Y después intercalados tenemos algunos prácticos, donde vamos a, más bien, no centrarnos tanto en la parte de qué es lo que está en el programa de investigación, sino más bien relacionarlo con algún caso o algún texto teórico que pueda también surgir relevante a las últimas clases. Hay dos modalidades, tenemos la modalidad presencial y tenemos la modalidad online. En la modalidad presencial, bueno, están ustedes acá, y en la modalidad online tenemos, creo que unas otras 50 personas aproximadamente que nos están viendo de diversos lugares. Y al final, tanto las personas que están en la modalidad presencial como las personas que están en la modalidad online, se les enviará un link para que puedan ver la clase de nuevo y referirse a ella de nuevo. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Los dejo con Alfredo, que les va a presentar, digamos, un programa general, o sea, un esbozo general de lo que es el programa de investigación científica de Apertura. Bueno, buenas tardes. El tiempo que disponemos para esta actividad es relativamente corto, es una hora 15 minutos, con lo cual voy a hacer una presentación muy sucinta, muy abreviada. No desde la perspectiva más epistemológica respecto a la labor de quien desarrolló la teoría de los programas de investigación científica, que es Imre Lakatos, sino ya presentarlo entrelazado a los problemas de psicoanálisis y en ese sentido tratar de ofrecer algún avance sobre el sistema mínimo de diferencias que significa contar con un programa, qué significa utilizarlo, cuál es la perspectiva y demás. Según yo entiendo la cuestión, todas las sociedades de analistas poseen un programa de investigación. La mayoría, o todas, salvo Apertura, no saben que lo tienen. Incluso muchas que lo tienen no solo no saben que lo tienen, sino que rechazan la idea de tenerlo. No se posicionan frente a este debate bajo la perspectiva de nosotros no tenemos programa de investigación científico y la sociedad científica, la sociedad de analistas no debe contar con un programa de investigación. Justamente les voy a presentar unos pocos desarrollos de datos, porque realmente el trabajo que hizo es muy interesante, permite pensar cuestiones con mucha precisión. El problema es que esas sociedades sostienen programas de investigación degenerativos. Voy a tratar luego de presentarles la idea de qué es un programa de investigación degenerativo o regresivo.
Si lo pensamos un poquito entre nosotros, en nuestras coordenadas, esta problemática de programa de investigación científico en una sociedad de analistas, el posicionamiento es claro, el psicoanálisis no es ciencia, así que ya el programa de investigación científico queda descartado porque el psicoanálisis no es ciencia. Respecto a investigación, en sentido estricto, en psicoanálisis, según yo entiendo, y ojalá tengamos un ratito para debatirlo, no se investiga. Psicoanálisis lo que se hace, en el mejor de los casos, en general los psicoanalistas se reciben, lo que es una desgracia. Entiendo que se reciban los psicólogos, los médicos, los arquitectos. Incluso lo entiendo más que nada por un problema legal de habilitación y licencia. Pero además del psicoanalista que se recibe, o sea, que supone que ya sabe qué tiene que hacer y cómo se hace lo que tiene que hacer, convendría distinguir entre estudiar e investigar. Estudiar, por ejemplo, es muy común, no sé si ustedes conocen el vínculo que tienen los judíos con su libro fundamental, o los islamistas con el Corán, la Torá y el Tanaj para los judíos y el Corán, que lo estudian. Y de hecho los más piadosos y religiosos de ellos pasan la vida estudiando. Pero ahí quizás ya se vea con claridad la diferencia con investigar, porque investigar es ir de lo que se sabe hacia lo que no se sabe, y en cuanto a lo que no se sabe, se incluye en lo que no se sabe también lo que resulta contradictorio. En psicoanálisis no se investiga, en general solo se estudia, se vuelven a leer los mismos textos de Freud siempre. En este momento todavía con más claridad, más visualización, porque Lacan se está leyendo muy poco Lacan, y los psicoanalistas en general lo que siguen leyendo es Freud. Y por otra parte, ese estudio que se hace, o sea, ese volver a leer, es un volver a conectarse con lo que ahí decía, exactamente como lo hace un judío piadoso o un islamista piadoso con sus textos sagrados, que es estudiarlo para volver a conectarse. Hay mucha comunidad de lo que le pasa a los psicoanalistas. Yo, no sé, ustedes tendrán amigos con psicoanalistas con los que se encuentran una vez cada año y que le dicen, no, sí, volví a estudiar, me puse de vuelta a estudiar. Bueno, yo soy bastante viejo, con lo cual los de mi generación ya están todos recontra recibidos. Y entonces, sí, qué bueno que ¿qué estás estudiando? Y más allá del principio del placer, y me rompió la cabeza, es magnífico. Ese libro ya lo leí 20 veces y me rompe la cabeza, siempre les rompe la cabeza, pero es lo mismo lo que les rompe la cabeza, que es lo que le pasa en estas lecturas religiosas. Con los cristianos es distinto porque los cristianos no tienen, estrictamente hablando, el libro sagrado. Están los evangelios, pero el vínculo es distinto porque está en la obra de algo así como los filósofos del cristianismo, los padres, los doctores de la iglesia, con los cuales es una vastísima bibliografía, y ahí sí hay que estudiar en serio. Hay pocos que sean buenos lectores y grandes conocedores. Ratzinger era famoso porque era de lo que sabía, la verdad. Y por otra parte, la caída de investigar, que es decir, de lo que se sabe a lo que no se sabe, o encarar lo contradictorio, está muy bien presentado, porque si uno lee lo que sería más conocido como el Antiguo Testamento, o incluso el Nuevo Testamento, uno verifica que no hay una operación
no existe la operación sobre la contradicción. Y son libros tremendamente contradictorios. Hay un trabajo muy simpático de Stephen Jay Gould sobre el Arca de Noé, que es animales sí y qué animales no. Se preguntaba por moscas, mosquitos, cucarachas, ratas. Son todos los animales del Señor. Y por otra parte se tomó en serio la propuesta y midió el tamaño de los cuerpos y estableció que en los 30 codos que tenía el Arca de Noé entran. Pero no hay una operación sobre eso, eso se niega. Y de hecho, si conoce a algún chico que aún lea esas cosas, un chico de 7, 8, 9, es muy probable que si le entregan el libro volverá a la noche y decirle, no, pero espera, esto no cierra, no, es imposible. Son contradicciones más conocidas. Los 4 evangelios no coinciden en nada. No sé si ustedes saben. Los 4. Lean El Reino. Si no conocen el tema, les recomiendo un libro para los fines de semana, muy simpático. Es literatura racional sobre los evangelios. No coinciden en nada, pero si uno le dice a un maestro, si un discípulo le dice a un maestro, he leído los evangelios y no coinciden, ¿qué le dice el maestro? Hijo mío, te está vacilando la fe. Y si uno se dirige a un maestro que sea psicoanalista, ¿qué le dice? Tienes que analizarte más. ¿O no? Yo no entiendo. Eso del goce mortífero, no lo puedo entender. ¿Qué le dice alguien en la facultad a un maestro? Tenés que analizar más. Es lo mismo. Es una vacilación de la fe. Tenés que admitirlo. De hecho, hay que analizarse mucho para admitirlo plenamente. O sea, la indicación de que el psicoanalista tiene que analizarse es justamente para que se convierta en lo que se podría llamar un capítulo de fe, algo de la índole del dogma, que la relación sea no cuestionar, o sea que si cuestionas, estás mal analizado. Y el programa, los 3 términos son magníficos de los que estableció Lakatos. Ahí hay que aprovechar mucho los estudios de Lacan, porque programa quiere decir que es una máquina simbólica viva. O sea que es una máquina que opera con sus partes y está permanentemente produciendo resultados, que pueden ser positivos en el sentido de generar cosas nuevas, y pueden ser también de la índole de los negativos, o sea, elementos que estaban participando desaparezcan. Si lo quieren pensar en un modelo sencillo, porque es común todavía, es la oposición entre lenguas vivas y lenguas muertas. Es interesante lo de lenguas muertas, que es lo coloquial, de la cual uno puede obtener lengua viva y uno puede preguntarse, ¿pero qué es una lengua viva? Es una máquina simbólica, autónoma, plenamente autónoma, que produce permanentemente resultados, tanto de la índole para una lengua de nuevos términos, como de términos que desaparecen. Que nadie maneja ni controla. Que nadie maneja ni controla. Bueno, el detalle para avanzar sobre el programa de investigación científica lo tomaremos del modelo teórico de Imre Lakatos. Pobre tipo, nació Imre Lifshitz y tuvo que cambiar por Imre Molnar para escapar de los nazis, y después Imre Lakatos para escapar de los soviéticos. No lo pudo hacer, él era húngaro, participó de la revuelta antisoviética de Hungría y estuvo 3 años preso hasta que pudo escapar. Lo que pasa es que por tanto cambio ya decidió dejárselo Imre Lakatos. Imre Lifshitz, entonces 1922-1971, matemático, filósofo y epistemólogo. Hay un relato donde dice que eligió el Lakatos porque le parecía más proletario y que los soviéticos se le perdonarían. El modelo
criterio teórico para pensar la ciencia, que a nosotros nos interesa porque también es una forma de plantearse qué es el saber en su modalidad de saber racional. Y entonces para Lakatos es fundamentalmente una estructura de teorías, hipótesis e ideas. O sea, está bien curado en este punto de lo empírico. No es como para Freud, que ciencia es observar neutramente los fenómenos, tomar registro de los mismos y luego obtener conclusiones o saber a partir de la generalización de los casos. Para Lakatos, entonces, es una estructura de teorías, hipótesis, ideas que solamente es sustituido por otra estructura. Yo cuando empecé a estudiar Lakatos, lo que me pareció un incentivo para darle una vuelta más que a todos los otros epistemólogos que estudié, es que es el único que plantea explícitamente al conjunto de ideas o hipótesis como estructura. Y respecto de la estructura de teorías, hipótesis e ideas, él dice que hay un núcleo central, lo que modernamente se llamaría un núcleo duro, que son las hipótesis que caracterizan al programa, lo estrictamente diferencial de otro programa. En Newton sería la gravedad, es una fuerza de atracción entre los cuerpos que opera instantáneamente y que se calcula como funcionando desde el centro mismo de cada masa. Eso sería el núcleo duro de la física de Newton. Y la de Einstein sería que frente a la presencia de una masa se produce una deformación del tiempo-espacio. Con lo cual ya ven que hay todo conjunto enorme de consecuencias, porque en uno trabaja un tiempo, una modalidad de tiempo que es la kantiana, pero que tiene que producir la salvedad que funcione instantáneamente. En el sistema de Einstein ya no existe siquiera ese tiempo, está el tiempo-espacio que se deforma por presencia de las masas. En Lacan, si lo quieren pensar, yo me lo planteo, es complejo, no es sencillo, no son saltos directos, no hay que yo sepa referencia en Lacan a Lakatos ni a los programas de investigación científica. Pero podría ser en Lacan las estructuras de 4 términos. Podríamos tomarlo como las estructuras de los 4 términos del esquema Z, del esquema R, del esquema I, del grafo del deseo, de la cadena borromea de 4. Las estructuras de 4 elementos. Y además plantea, es ideal para pensar el psicoanálisis, plantea un cinturón protector, que es un laberinto, una red de supuestos, ideas o hipótesis auxiliares que sirven solamente para proteger al núcleo central, al núcleo duro del programa. Este cinturón protector, hay que estar advertido, puede cambiar. Y de hecho cambia justamente para cumplir mejor su función de que del núcleo duro no cambie nada. Un caso muy evidente de una modificación sustancial del cinturón protector para que del núcleo duro del programa científico del psicoanálisis no varía nada, es goce mortífero. Es un concepto inexistente en Freud, en Melanie Klein, Winnicott, en Anna Freud, inexistente absolutamente en Lacan. De hecho en Lacan es insostenible el goce mortífero, pero desarrollado por Jacques Miller cumple perfectamente la función de que el núcleo duro de los conceptos freudianos generados a partir del 1900 sigan siendo incuestionables para todos aquellos que sostienen ese programa de investigación.
Con este modelo lo que se plantea para entrar para Lakatos en la discusión científica es la potencia heurística. Heurística es una palabra es poco utilizada por nosotros, pero quizás le pesquen la raíz por eureka, o sea, la idea de lo he descubierto, de descubrir. Y entonces el núcleo central, el cinturón protector de un programa científico, son puestos en tensión en función de su posibilidad heurística, de cuántos son capaces de inventar, descubrir y generar nuevos conceptos para de esa manera vincularse con los datos empíricos. Y ahí entonces es donde hay para Lakatos heurística positiva y heurística negativa. La heurística positiva son las líneas de investigación, guía y orientación de las investigaciones en forma de variables refutables para descubrir nuevos fenómenos. En ese sentido, en apertura, por ejemplo, planteamos el psicoanálisis por venir. O sea, lo planteamos desde la... No es que lo hayamos logrado, pero nuestra posición, nuestro intento, nuestro trabajo es hacia un psicoanálisis por venir. Pero hay también una heurística negativa, que es tener fe en el núcleo central del programa, y es una operación para que no se vea afectado, protegiéndolo de la falsación. Es toda la posición del psicoanálisis de retorno. O sea, todo el trabajo de retorno a Freud, retorno a Lacan, Dios quiera que no sea pronto, pero ya se vio venir seguro el retorno a Miller. Ya aclaré que para mí Dios quiera que no sea pronto, porque no tengo ningún interés en que nadie fallezca. Y la heurística negativa no solamente se ve porque el psicoanálisis es un intento de retornar, en el sentido de hacer consistir a Freud. ¿Para qué retornar a Freud? Para hacer consistir a Freud y hacerlo perdurable tal cual él propuso y es para las futuras generaciones, o sea que el núcleo central del psicoanálisis de Freud no se vea alterado. Y por otra parte es muy evidente que es prospera por el lado de tener fe, que es hay que analizarse para estar persuadido, diría Alfonsín, no sé cómo dicen los arañanos, para estar persuadido en la existencia del inconsciente. Que no tiene por qué hay que estar persuadido. Si es una hipótesis que sirve en la clínica y según nuestra posición ética resuelve correctamente los casos, o sea, mientras sirve, mientras sea coherente, es coherente, y mientras no sea superado por otros conceptos que cumplan su función de una manera más amplia y más activa. Y entonces, los programas de investigación sostenidos en heurística negativa son programas que Lakatos propone llamar degenerativos versus a los que tienen una heurística positiva, que son los progresivos. Los programas de investigación científica, los degenerativos, no predicen nuevos fenómenos. En psicoanálisis se ve con una claridad absoluta. O sea, los transexuales modernos son perversos, son psicóticos, ¿entienden? En vez de decir, la sociedad ha cambiado tanto que ahora hay un nuevo tipo de posicionamiento humano. En algunas fichas de aviones, uno dice hombre, mujer, otro. No sé si ya les tocó. ¿Nunca les tocó? Viajan poco. Hombre, mujer, otro. Incluso habría que agregar no sabe, no contesta, porque más de uno, o de una, de une, más de une, podría decir, no sé, yo no sé. Hombre, mujer, no sé, no contesto, no sé. Que es un fenómeno nuevo, pero nuestra impresión es que no, en psicoanálisis no hay fenómenos nuevos,
todo tiene que ser reconducido al sistema de diferencias que Freud estableció alrededor del año 1890. Es francamente degenerativo. Sobre esto sí, dos citas de Lacan para que puedan también pensar que quizá el posicionamiento que tiene Apertura podría estar articulado, si no al discurso lacaniano hegemónico, siquiera tampoco al freudio lacaniano hegemónico, pero sí quizá algunos capítulos interesantes del texto de Lacan, de la letra de Lacan, que no los validaría, pero que a ustedes les podría dar un sistema de filiaciones más rico. ¿Entienden? Podría verse en la obligación de sacar a Lacan del lacanismo y ponerlo en otra posición, ya que de la posición canónica que el lacanismo, del freudio lacanismo tiene, revisando la letra de Lacan, uno podría descubrir que tiene una posición que no coincide. Cosa que me imagino que a ninguno de ustedes debería sorprenderlo de nada. O sea, que los seguidores de alguien que se posicionan en la sociedad justamente por ser seguidores de ese alguien, a un análisis crítico puede resultar que no son seguidores en absoluto, ¿no? Por ejemplo, el Papa, es peronista, así que lo dejamos por fuera. Habrá que estudiarlo mucho, porque no tuvimos hasta ahora, en 500 años, un Papa peronista. Seguirá habiendo, seguramente, ¿no? Para hacer la serie y estudiarlo seriamente. Pero hasta Ratzinger, hasta el anterior, hasta que el que renunció, era el vicario de Cristo en la tierra. No sé, ¿vicario de qué? De Perón. Sí, yo creo que de Perón, pero bueno, sería el primer papa vicario de Perón sobre la tierra. Pero alcanza a compensar en Montoneros y la AAA para darse cuenta que las personas que más se creen en posición de representar a alguien en función de lo que ese alguien propone a nombre propio como característico de su posición, cuando están en dos posiciones tan antagónicas que desean exclusivamente matarse entre sí, ya que la guerra fue entre la AAA y los Montoneros, al menos como empezó. Después otros se entusiasmaron, como pasa con las guerras, y ya se metieron otros a jugar en el juego. Por lo cual, ¿cuál de los dos era peronista? ¿AAA o Montoneros? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si es alguno de los dos, los otros que se ponían en peronistas eran todo lo contrario. Ratzinger, el vicario de Cristo en la tierra. Guantes de seda blancos hasta acá, anillo de oro así, zapatitos rosa, 4.000 euros en una zapatería de Roma, la estola de bisón, Cristo. ¿Se acuerdan de Cristo, el de las películas? No el de las películas más fachas, pero las películas de Cristo suelen ser bastante fachas, pero bueno, una que no la de Mel Gibson, una que no sea tan facha. ¿Se lo acuerdan? Sandalias, de hecho la sandalia del pescador es una metáfora fuertemente cristiana. La ropa, la forma de vivir, la pelea de los mercaderes del templo y el Banco del Vaticano y los tesoros del Vaticano, o sea, los máximos representantes de Cristo en la tierra. Uno podría decir, yo los veo en las antípodas, no solamente en las antípodas, sino dirigiéndose de una manera absolutamente divergente, por lo cual no es tan de extrañarse. Los lacanianos dicen que los freudianos se desviaron de Freud, por ejemplo, es lo que en la primera clase de la facultad te dicen. Del dogma lacaniano, lo primero que te dicen los freudianos traicionaron. Con lo cual puede suceder. Y los freudianos se caracterizan por ser antifreudianos. Son cosas que piensan en el comunismo, en Lenin, en Trotsky, en Stalin. Si los movimientos que generaron se posicionan inexorablemente hacia donde los títulos dicen, o bajo esos títulos se pueden escribir tendencias. Bueno, entonces, seminario 11, clase 15, 20 de mayo del 64. Dice Lacan:
la filtración estaba comentando a Freud, la filtración del estímulo de la descarga es justamente el aparato, la calota, que ha de deslindarse en una esfera, en el que se define primero lo que Freud llama el estadio de Real-Ich. En su discurso le adjudicará el calificativo de autoerotisch. Todo esto en alemán, Real-Ich y autoerotisch, lo reproduce Lacan en alemán. Sigue, escuchen. Como tenían que situar esto en algún momento del desarrollo, y como la palabra de Freud es para ellos el Evangelio, los analistas sacaron la conclusión de que el lactante le es indiferente todo lo que le rodea. Es como para preguntarse cómo no se ha desmoronado todo en un campo cuyos observadores atribuyen un valor tan aplastante a los artículos de fe por encima de la propia observación. Miren que los psicoanalistas dicen que aprenden de la clínica. Y Lacan dice, pero es increíble, porque son observadores que dicen que se posicionan porque observan en la clínica, dicen que los niños son autoeróticos, y hace falta ver un bebé para darse cuenta que no hay nada más significativo en la vida del bebé que como está intercambiando plenamente con su medio desde el momento mismo del nacimiento. Cosa que no es ningún misterio, se lo sabe. Dale la teta así, no come, porque estás dando mal la teta, ponen la teta así, no hagan ruido, ponen la luz, bajen la luz. Ahora, como las mujeres se han independizado tanto del rol de la vieja mujer, en los sanatorios donde hay un poco de plata hay puericultoras. O sea, les tienen que decir a las mujeres cómo hacer de madres. Y es muy sensible que el niño llora y patalea como un salvaje a las 24 horas de nacer cuando estuvo con su madre. Y viene la puericultora, le da 2 o 3 consejos y el chico no llora más. Eso lo vieron, lo saben al menos, o lo pueden pensar. Están pocos chicos ahora que quizás... La segunda, un poco más adelante todavía. Seminario 23, clase 1, 18 de noviembre del 75. Dice Lacan, en efecto la interpretación opera únicamente por el equívoco. Es preciso que haya algo en el significante que resuene. Resulta sorprendente que esto no se les haya presentado de ningún modo a los filósofos ingleses. Los llamo así porque no son psicoanalistas. Creen con una convicción, ven que están puestos como en la fe, ¿no? Que creen con una convicción inquebrantable que la palabra no tiene efecto. Se equivocan, piensan que hay pulsiones, o sea, también creen en que hay pulsión. Y eso cuando tienen la amabilidad de no traducir triep por instinto. No piensan que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un deseo. Bueno, entonces lo que tenemos planteado es el programa de investigación versus programas de investigación progresivos, prósperos, con heurística positiva, y programas de investigación con heurística negativa, degenerativos. Artículos de fe. Me pregunté, no me animé a ponerlo. Hay artículos, hay que meter. A veces al mensajero de la mala noticia le corta la cabeza. Pensé si poner como artículo de fe: las personas para ser analistas no deben analizarse. Pero no lo puse porque no me animé. Puse otros 8 artículos de fe. Les leo primero la lista de artículos de fe y luego les propongo discutirlas, conversarlas juntos. La primera: las mujeres poseen menos, más débil, inconcluso super yo. Las mujeres poseen menos super yo. Los niños nacen con deseo sexual incestuoso hacia la madre. Los padres varones
Los padres varones ponen límites a las pulsiones y deseos de nacimiento de sus hijos. Hay reacción terapéutica negativa. Los hijos, cuarta, ¿no? Los hijos encarnan la satisfacción del narcisismo de los padres. El analizarse varios años reduce, ataca el narcisismo de las personas. El 6. El saber del psicoanálisis surge de la experiencia clínica. 7. Bueno, aproveché la cita. Hay pulsiones. 8. Última. Hay superyo, que es una estructura universal del aparato psíquico que registra la culpa original por el asesinato del padre de la horda primitiva. Bueno, las mujeres poseen menos, más débil o inconcluso superyo. Volví a la cita de Lacan, en Lacan dice a las mujeres no les falta nada. Es un error concluir que los análisis de las mujeres terminan en la envidia del pene. Pero analicémoslo. Nosotros no estamos munidos de las mejores herramientas para hacerlo, porque habría que tener profundos conocimientos sociológicos, antropológicos, e incluso hoy día entremezclados con cuestiones ideológicas y politicólogas. Pero si nos animamos a hablar así, a la sans façon, como hacía Freud, ¿no creen ustedes que las mujeres tienen muchísimo más superyo que los hombres? Pero muchísimo más. Si no, 3 ejemplos. Después ustedes dan todo lo que quieren en sentido contrario. 3 ejemplos. Hospitales públicos, salitas de atención. ¿Quién está ahí sosteniendo? Con frío, sin plata, saliendo a las 4 de la mañana, 80 bondis de mierda, todos de pájaro huelga, les afanaron 7. ¿No son las mujeres? ¿Quién trae al niño a vacunación? No es la madre, la tía, la abuela, la vecina. Nunca un puto hombre van a encontrar, ¿eh? Y si quieren hacer la prueba, pregunten, ¿y el padre? Ah, no, se fue a la mierda, es un borracho, ese se fue a la mierda. Ni plata pasa ese. Pero no estoy hablando de un caso, ¿eh? Estoy hablando de, no sé, 80-20. Una anécdota muy marcada siempre por todos los sobrevivientes de los campos de exterminio de familias, no de presos políticos, no, de familias. Entran al campo de concentración y exterminio, el hombre se deprime, la mujer sale a buscar comida para los chicos. Todos, no hay ninguno que no diga que los hombres se deprimían y quedaban así catatónicos, no sé, por envidia al pene, al fálico, a los SS, no sé qué, y las mujeres directamente salen así, no, acá hace falta loco, acá hay que comer, y para comer. Incluso, esto no lo dije nunca, lo estoy pensando, pero es un fenómeno. Notaron que hay más hombres viviendo en situación de calle que mujeres, ¿no? ¿Notaron? ¿Lo notaron, sí o no? Sí. ¿Tienen idea más o menos de cuánto? 75-25. Mira vos. ¿Qué pasa ahí? Porque uno decimos, sí, Macri. Lo primero que dice la gente es Macri. O la reta. Depende del momento. Después dicen las drogas. Después dice el alcoholismo, la situación social. Pero ¿por qué no tenemos 50 y 50? Porque para Macri, que yo entienda, salvo a los ministros, a todos por igual, o sea, en cuanto más por igual es totalmente democrático en eso, Macri de todo por igual. ¿Cómo puede ser? ¿Entienden lo que digo? A la psicológica de Freud, no, yo no entiendo cómo se explica eso, ¿eh? Hay un montón de factores a considerar que son delicadísimos: prostitución, explotación de mujeres,
Es muy delicado, son campos, guarda que no se entra así nomás. Pero a la burda de Freud, hay más super yo de la de las mujeres, que se la bancan siempre mejor. El hombre dice, se desinfla. Si a alguno le gusta correr, a alguno que le guste correr, fue la maratón de Boston hace 2 meses. Nevó, viento, lluvia, fue un campo de exterminio. Y ahí surgió la noticia de que las mujeres abandonaron menos que los hombres. Y ahí no podríamos poner mejor entrenamiento, porque hay que suponerlo por igual, maratonistas, todo, Gatorade, banana, o sea, los alimentos, todo por igual, capacidad muscular, tamaño de hueso, volumen muscular mayor de los hombres. Los hombres tenían mucho frío, aparte los hombres, la verdad, si el aparato reproductor estuviese en la panza de los hombres, no habría un puto niño hace 7 millones. Los hombres no somos capaces de tener un chico, pero no da un miedo. La idea de que las mujeres tienen menos super yo en la época de Freud es machismo patriarcal ultraderecha de 1860 de los hombres que se dejaban la barba larga y va al club donde no pueden entrar las mujeres. Eso es clarísimo. Pero que se diga hoy, que se lo enseña en la facultad de psicología hoy, es una barrabasada observacional. ¿Entienden lo que digo? Es observacional. Los niños nacen con deseo sexual incestuoso hacia la madre, o sea, la base del Edipo. ¿Alguno de ustedes me puede dar alguna observación que justifique semejante delirio vergonzoso de decir en forma pública? Realmente, a ver, ¿qué? Porque Freud dice que sí, y que es evidente. Uno puede decir, es evidente por cómo se manifiesta en la clínica. En la clínica se manifiesta como X. Y Freud dice que hay un Z que justifica un X. Pero, ¿qué justifica esta flecha? O sea, que puede ser A, lo que... ¿no? Los niños nacen con deseo sexual hacia la madre. Yo les propongo, ¿no creen ustedes más bien que lo que sucede es que la gente desarrolla afectos muy intensos cuando convive con alguien muchos años y está al cuidado de alguien? El portero, la nana, como dicen en América Latina. O sea, ¿no han observado eso? Que la gente que es cuidada muchos años con cariño por alguien lo quieren. E incluso, Lacan incluso sobre esto propone que el deseo de la madre, no del niño. En la metáfora paterna lo que hay es deseo de la madre, no deseo del niño. Los padres varones ponen límite a las pulsiones y deseos del nacimiento de sus hijos. Esto son de las cosas más oscuras para la sociedad. ¿Ustedes realmente creen que alguien pone límites a alguien? O sea, lo que les pregunto es, ¿ustedes creen realmente que los niños son criados? La verdad, Porque el problema de la crianza aparece cuando el chico a las 3 de la mañana está saltando arriba de los sillones con el control que no deja jugar al padre al jueguito de fútbol que está jugando el padre, porque le saca el jueguito de fútbol a las 3 de la mañana gritando con un zarpado. ¿No aparece ahí la idea de a estos chicos de ponerle límites? Lo que yo les pregunto a ustedes, ¿a los niños se les pone límites? Porque esa es una idea que se aplica en nuestras sociedades opresivas cuando hay una falla en el sistema. Que hace falta que intervenga una psicóloga infantil para que le diga a la madre, bueno, no se está inyectando merca todo el día. Quizás eso es perturbador, aparte si usted ejerce la prostitución en casa, quizás altera al niño, quizás no hay que ponerle límites al niño. Digo, hay psicólogos infantiles acá, si tienen 2 casos, nos encontramos con el problema de que los límites deben ponerse a los padres, no a los niños. Y segundo, ¿es verdad que los límites se ponen, que alguien pone límites? ¿O la gente se cría en las condiciones sociales que establece el lenguaje, la ideología, y que es así? Es así. Todos van a escupir, tirar papelito, cruzarse en semáforo, o sea, argentino puro de... Argentina del palo.
Hasta que van a Londres. Y Londres, señorita francesa, vuelven y dicen, ay, no sabes cómo viven, cómo cuidan. Y decís, hijo de puta, vos le dices, sí, yo cruzar. Y volvés a caer, esa cosa con un hijo de puta. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Son las sociedades, en ese campo que se arma, el que dice cómo se vive ahí. Y los niños, si no son muy perturbados por las pulsiones de los padres, viven normalmente en su sistema. El padre no pone un límite. La teoría de Lacan, si el nombre del padre falla, lo que se produce es que no hay deseo. No que hay deseo ilimitado. El padre une deseo con ley. Están muy articuladas entre sí en realidad, porque vos decís... ¿Cuáles con cuáles? Las tres que dijiste. Ah, sí, seguramente. El chico nace con deseos incestuosos, la madre carece de super yo, acá eso es un quilombo, tiene que venir el padre y separar él. Claro. Pero es una teoría muy de... Eso sale para ti. Es que los psicoanalistas lacanianos sostienen para ti. Para ti es lacaniana, y no sé, la compró Miller y yo con la compró la EOL y yo no me enteré. ¿Sí? La otra, ¿existe reacción terapéutica negativa? Uno de los argumentos fundamentales para plantear la pulsión de muerte es más allá del principio del placer. Sí, no sé si atienden, si ustedes fueron pacientes, ya ustedes, ojalá hayan tenido suerte. Y si son analistas, ¿ustedes verifican, alguien verificó que existe reacción terapéutica negativa? Que los pacientes al final empeoran. ¿Estuvo en algún Ateneo, algún caso, además leyeron? ¿O lo dijo Freud? Pero bueno, yo creo que lo dijo Freud porque a Freud le pasaba. Y yo creo que a Freud le pasaba porque Freud conducía las curas según ciertos ideales personales de Freud. Y que entonces lo que sucedía al final de las curas es que los pacientes no tenían los ideales que Freud, ¿entiendes? No se casaban, no empezaban a coger heterosexualmente, no tenían familia, hijos, no tenían una empresa, no ganaban plata, entonces se resistían. Hay una reacción terapéutica negativa, pero si uno no impone ideales, ¿por qué los casos empeoran al final? Si alguno fue a la facultad de psicología y no le enseñaron esto, que levante la mano igual primero, Sí. Los hijos encarnan la satisfacción del narcisismo de los padres. Falsísimo, falsísimo. El narcisismo de los padres, o sea, de las personas entre 25 y 40, 45 años. Hoy. El narcisismo pasa por progresar en el empleo que tienen en la empresa, comprar la casa que están alquilando, tener un mejor coche y el sumum de todo lo sumum que es viajar. Que la gente quiere viajar. Saben que los destinos turísticos ya no saben qué hacer con los turistas. Es un problema ecológico. Buscan en Google, ¿saben? Buscan en Google. Existe ya incluso un odio al turista en ciudades que viven de los turistas porque ya es insoportable porque la gente lo único que quiere es viajar. La plata mejor invertida. Ahora, ¿ustedes verifican que la gente quiera primero eso o hijos? Segundo, hijos. Lo pueden verificar estadísticamente porque no hay hijos. Hay viajeros, pero no hay hijos. De hecho, muchísimas poblaciones de las ricas en las que se dan el lujo no tienen hijos. Japón no tiene hijos, Londres no tiene hijos, París no tiene hijos, Nueva York no hay hijos. No que no se ven en las calles. Que la tasa de nacimientos está en 1.1 y 1.2. ¿Entienden lo que eso quiere decir? Entran dos adultos, entran dos personas y tienen una tasa de reproducción de cada 2, 1 o 1.2. Entienden que la sociedad está en proceso degenerativo. Primero envejece y luego van a desaparecer. Ya se calculó cuándo va a desaparecer la sociedad japonesa. De hecho, porque no tienen inmigrantes. ¿Quién va a ir a Japón? No entienden nada. Pero aparte las mujeres son muy distintas allá, No es un chiste grosero. Por otra parte, el menor estudio de hijos dice así:
los ricos no tienen hijos y los pobres se llenan de hijos. Hay una estadística muy interesante. China estableció un control de natalidad propia del Partido Comunista Chino. Allá no joden, que era un hijo por matrimonio. Tuvieron tasas de 2.2, 2.3, o sea, parece que son tan corruptos como nosotros y consiguieron hijos y certificados por todos lados. De hecho, hay una práctica, ¿saben lo que hacían en los últimos años? Se inseminaban las minas. Y como para inseminar se vieron que en las viejas técnicas de inseminación te ponían 4 o 5. Entonces si nacían 3 o 4, el Estado no les podía decir nada. Bueno, tenían 2.2, 2.3, 2.4. En todos los países asiáticos riquísimos que se desarrollaron económicamente antes que China, lograron tasas mucho menores que China porque eran ricos. O sea, tener hijos no tiene nada que ver con el narcisismo, es un problema de riqueza y educación. La gente rica y educada no quiere tener hijos y los pobres se llenan de hijos. ¿Vieron cómo lo dije, no? Los ricos y educados no quieren tener hijos. A los yanquis le preguntás y les dicen uno solo y te dicen es muy caro. La educación. Es muy caro. Te dicen es muy caro. Es muy caro. No me voy a meter en semejantes gastos. Ahora, ¿por qué los pobres tienen tantos hijos? Eso es para debatir. No es tan fácil saber por qué entre las familias. Freud tenía 8 hijos, 2 murieron, 1 después en la guerra, 2 en la guerra. 5. Analizarse por varios años ataca el narcisismo. Bueno, de vuelta. Vamos acotemos acá porque es tan delicado como todo lo anterior. A los que fueron a la Facultad de Psicología, de la UBA o de Rosario, de Mar del Plata, a los que fueron a la Facultad de Psicología Estatal, que son los que yo más conozco, deben haber tenido profesores de las materias psicoanalíticas, gente de edad, 50, 60, por ahí, después se jubilan, 50, 60. Estadísticamente hablando, el psicoanalista de 50 a 60 debe ser, estadísticamente hablando, supongo yo, la persona más analizada del planeta. ¿O no? Sí, estadísticamente debe ser la persona más, 30 o 40 años de análisis, la persona más analizada del planeta debe ser el psicoanalista viejo. Bueno, ¿no los vieron inflados como globos Zeppelin de narcisismo insoportable? Insoportable. Con lo cual es falso que los analistas deben analizarse para reducir el narcisismo, porque muchos años de análisis aumentan el narcisismo. Que me demuestren lo contrario. Que me demuestren lo contrario. Para datos observacionales. Pero si ustedes me dirán, bueno, Alfredo, estás reduciendo todo a apreciaciones muy superficiales, lo admito, de datos observacionales. Pero ¿y si no qué? Son artículos de fe. O sea que si no me tendrían que argumentar ustedes con hechos observacionales. A mi entender, ni Freud ni Lacan se caracterizaron por un narcisismo muy reducido. No. Menos Lacan, disfrazado de Lacan. Super Shock. Estructura universal del aparato que inscribe la culpa original por el asesinato del padre de la horda primitiva. Bueno, 1. No existió horda primitiva. No existió. No hubo nada en la historia de la humanidad que sea horda primitiva. ¿Esto qué quiere decir? Un macho adulto, varias hembras adultas, muchos machos jóvenes y muchas no existió. Eso no sucedió. Todos los yacimientos antropológicos hasta ahora en todo el planeta dan muchos machos adultos, muchas hembras adultas, muchos jóvenes machos y muchas jóvenes hembras. O sea, eso no existió. Por otra parte, la idea de un padre que goza de todas las mujeres
qué remite? O sea, ¿por qué pensarlo? ¿Por qué sostenerlo? ¿Por qué decir? No sé cómo les resulta a ustedes, la lista la hice yo, preparando esta presentación, y la preparé para ustedes y nunca antes preparé esto ni lo dije. Tengo la impresión de haber tocado puntos neurálgicos del programa de investigación freudio-lacaniano. O sea, aquellos elementos fundamentales con los que se justifican las cosas. Ya que si no, ¿por qué hay super yo? Si no, ¿por qué lo hay? De hecho, lo hay. Les advierto que solamente en nuestras sociedades lo hay. Porque la nuestra es una sociedad de culpa. Pero hay sociedades que son sociedades de vergüenza. No todas las sociedades son sociedades de culpa, hay sociedades que son sociedades de vergüenza. No sé si observan rápida la diferencia. Si no la observan, les doy la pista. La sociedad de culpa, el reproche viene de adentro. La sociedad de vergüenza, el reproche viene de afuera. Y es totalmente distinto. Totalmente distinto el funcionamiento. O sea, en la sociedad de vergüenza no hay super yo. Porque no es el alter ego. Es el otro el que sanciona. Dodds da el ejemplo de la Hélade antigua en la época de Hesíodo, y para nosotros me parece que hasta hace unas buenas décadas sería Japón. La diferencia entre Japón, ya desapareció, ya se hicieron muy occidentales, pero antes se enganchaban a un gerente en algo medio raro, se suicidaban. Ahora ya se hicieron occidentales y se busca un abogado, como Lópezito, un buen par de valijas, un convento, pero hasta hace una... Y entienden la diferencia, ¿no? No se puede empezar, pero ¿por qué ellos se suicidan y nosotros no? Quizás porque no funcione lo mismo si la recriminación viene de afuera, si da vergüenza, o si viene de adentro y da culpa. Con lo cual ni siquiera yo, ello y super yo son posibles de sostener fuera de artículos de fe. Quizás no haya nada que sea super yo. Sí puede ser que tengamos sentimientos de culpa, pero una vez que vos sacaste el artículo de fe de la universalidad, ya no tenés que preguntarte por alguien que no lo tiene. ¿Entiendes? Ya no es anómalo o llamativo que alguien no lo tenga, ya que ¿por qué debería tenerlo? Es muy frecuente entre nosotros que haya sentimiento de culpa, o incluso, podríamos decir así, fue muy frecuente en la época de Freud. Quizás, así como hay sociedad de culpa y sociedad de vergüenza, la nuestra deje de ser una sociedad de culpa y nos encontremos en la clínica cada vez más sin sentimientos de culpa. Bueno, la otra, hay pulsiones. Para Lacan no hay pulsiones. Para Lacan, o lo expresa así o lo expresa así. Esta es la más fácil porque es coloquial. Entramos por esta y después vemos que esto mismo dice acá. Lacan dice que donde Freud creyó que había pulsiones, esto es que había fuerzas que operaban desde el interior del organismo hacia el aparato psíquico, dominándolo, ya que no había forma de escapar de las pulsiones para el aparato psíquico, ya que ambas son internas al cuerpo y no hay cómo escapar. Para Lacan, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un deseo. Una idea clínica interesantísima. Esto es, la apariencia es que proviene del cuerpo, pero en realidad es que de un decir golpea en el cuerpo y retorna desde el cuerpo, como la montaña que parece que contesta, parece que contesta, eco, parece que contesta, pero en realidad es que hay un decir que golpea sobre el cuerpo. Lacan llama la atención sobre, y los cuerpos son muy sensibles a responder a los decires, y efectivamente hay respuestas incluso tipificables a los decires y las respuestas que encuentran en el cuerpo. Y la otra ahora es más evidente, porque yo les diría, pulsión en el álgebra de Lacan se escribe entre paréntesis S barrado rombo de mayúscula. Ese barrado es la forma en que Lacan escribe al sujeto
que un significante representante otro, dividido entre dos significantes, y esta es la letra con la cual Lacan escribe demanda, que hay que diferenciar de esta, la D minúscula, que es con la cual Lacan escribe deseo. Si nosotros tomamos entonces, como hicimos acá, con la teoría de Lacan, si tomamos de acá la teoría de Lacan dice: uno recibe su propia demanda en forma invertida desde el otro. La teoría de la comunicación humana es que el emisor tiene lo que decir, codifica lo que tiene para decir, lo emite, el receptor recibe, decodifica y entiende. Esa es la teoría de la comunicación humana. A revisar, francamente a revisar. La teoría moderna del discurso, o sea, la lingüística de 1970 para acá, lo desmiente. No es cierto que el mensaje lo codifique de quien salen los ruidos y que lo decodifique quien le mueve el tímpano. Eso es absolutamente falso. Cualquier experimento, incluso mental, que se haga sobre dos personas hablando, demuestran que es falso. Pero para colmo, en psicoanálisis, Lacan sostiene que uno recibe desde el otro su propia demanda en forma invertida. Esa es la teoría de Lacan. La propia demanda, ¿eh? No es que uno recibe la demanda del otro, que es la teoría de la comunicación humana, que es lo de siempre. Lacan tiene una idea muy interesante, que es, si podemos hablar de una demanda en relación a alguien, la teoría de Lacan para esa demanda en relación a alguien es que éste la ha recibido en forma invertida desde el otro. Los ejemplos que da: tú eres mi maestro, tú eres mi padre, tú eres mi mujer. Quizá el más claro, el más rápido de proponerles a vuestra reflexión y poder discutirlo en los minutos que nos queden es: tú eres mi mujer. Supongan, un hombre le dice a una mujer: tú eres mi mujer. Y ella le dice: no, Carlos, en absoluto, estoy cogiendo con tu hermano hace 6 años. No sabíamos cómo decírtelo. Puede ser, ¿no? Bueno, lo que Lacan dice es que lo que hay que revisar de esa escena, o al menos lo que le interesa al psicoanálisis de esa escena, es: pero ¿y entonces yo qué soy? Que incluso lo podrán ver en más de una película, donde el tipo le cae como un balde de agua fría o ácido sulfúrico. Entonces, ¿yo qué soy? Un cornudo, un boludo. ¿Entienden? Que se le disolvió a él el hombre, porque tú eres mi mujer. Si ella responde en forma no invertida y dice sí, sí, claro que sí, entonces yo soy tu hombre. ¿Sí? Para Lacan ahí no pasó nada. El fenómeno que tiene que estudiar el psicoanálisis es cuando uno tiene verdaderamente cuestión con una demanda, es cuando uno recibe su propia demanda en forma invertida desde el otro. Con lo cual, en absoluto podría ser ni interna ni propia. Con lo cual, la teoría de la pulsión de Lacan, aunque ustedes me digan, pero yo no entiendo por qué carajo Lacan escribe ese matema para pulsión. Perfecto, ya somos dos, no hay ningún problema. Lo que yo estoy diciendo es que no podemos creer, como creen los psicoanalistas, en la existencia de la pulsión de muerte o del goce mortífero, creyéndolo como esenciales, propios, internos, de nacimiento, al menos desde la teoría de Lacan. Y estaría muy bueno revisar, efectivamente, si todo lo que nosotros asociamos al problema pulsional es el fenómeno, sea lo que sea el fenómeno. Los que me conocen hace 20 o 30 años saben que yo no soy proclive a hablar de los fenómenos. Pero bueno, alguna vez quizás tengamos que hacerlo. Si uno piensa en los fenómenos vinculados a lo que podría ser el campo de las pulsiones, para Freud, ¿qué sería qué? Comer, beber, cagar, hacerse la paja, coger. Ya mirar y oír, ya te quedaste al lado de Lacan, ya no, escópico invocante, ya no es tan freudiano. Y si uno revisa eso, pero fumar sería oral para Freud, estaría entre comer y beber. Si uno revisa los fenómenos,
verifica que nada de lo que eso suceda con incidencia clínica, nada de lo que eso suceda con incidencia clínica puede ser pensado por fuera de una demanda que proviene desde el otro. ¿Vieron la moda de la anorexia y de la bulimia? ¿Vieron? Para que se den cuenta que fue una moda, pueden prestar atención a cómo se produjo epidemiológicamente un crecimiento sorprendente. Todos los diarios presentaban una muerta en Europa por día o Estados Unidos de anorexia y un descenso violentísimo. Ustedes dirán, no, es que los diarios ya no ven Clarín que miente, ya no vende más esas noticias. Clarín vende lo que se compra. A veces creen que venden lo que no se compra. Es que no sucede. Es que después, ¿qué sucedió? Si tienen el oído atento. Después vino la moda del ataque de pánico. Ya que anorexia y bulimia. Con lo cual, todo el juego de el alcoholismo en los jóvenes. El alcoholismo en los jóvenes. Chicos y chicas. Que para los viejos como yo es sorprendente porque nosotros no. Ni cuando tuvimos 15, 18, 20, ni cuando nuestros hijos tuvieron 15, 18, 20, nos encontramos con el fenómeno de chicas de 15 alcoholizadas, vomitando como viejo borracho de barrio. ¿Entienden que pensar pulsión para eso es un individualismo extremo que remite a quedarse ciego a los fenómenos? ¿Por qué beben los jóvenes? ¿Saben por qué beben los jóvenes? Porque los jóvenes beben. Porque los jóvenes beben. Entienden que eso es el mandamiento que hay ahí, ¿no? Si vos sos joven debes beber. Si no, si te dicen no probaste, que maricón, te quedas a casa de mamá y de papá, hay que como fumar, o como drogarse, snifear. En Japón no cogen más, no hay interés de coger. BBC Mundo, para ver en video, así que no hay que leer. Una buena recomendación para ver el video, no hay que leer. BBC Mundo, el sexo entre los japoneses. Que son testimonios, más o menos 45 minutos de testimonio, donde especialmente la queja de las mujeres de que los jóvenes, los hombres jóvenes, maduros, no tienen interés de coger. No que estamos reprimidos, porque uno puede imaginarse un Japón muy reprimido, no tienen interés. Y el promedio de relaciones sexuales entre clases medias que surge del estudio de la BBC, que suelen ser bastante serios, es de 1 por año, un polvo por año, 1 por año. Acá hay pacientes que testimonian con vergüenza, no, poquitísimo, cogemos poquitísimo, no sé si llegamos a 1 vez por semana. Pero, ¿por qué se coge? Los psicoanalistas todavía están muy creídos de que existe una pulsión, un deseo sexual, que hay ganas que te vienen de adentro, y es falsísimo. Incluso parejas con cierto juego al respecto, en general tienden a aceptar, porque es muy evidente, una ley dinámica del sexo, que es la siguiente. No sé si se las ven, ¿no? Vamos a ver. Cuanto más se coge, cuanto menos se coge, menos se coge. Es como una... ¿Lo vieron? La inercia en las parejas de que empiezan a coger y se ponen a coger y siguen cogiendo y van cogiendo un montón. Y de pronto sucede algo, qué sé yo, y dejan de coger. Con lo cual se nota que está asociado a una legalidad que no tiene nada que ver con la pulsión libidinal, con eros, con algo que provenga de testículos, como creía Freud, y de ovarios, por eso la segunda oleada de la sexualidad. Dale. Cuando dice su propia demanda, Son mucho más que 1 vez por año. Sí. Cuando dice su propia demanda, es la demanda del otro, entonces. Es que lo que nosotros tenemos como demanda, cada uno de nosotros,
es aquella demanda del otro que invirtió en nuestra posición. Para decirlo quizás un poco más cotidianamente, sería una interpretación. Pero entonces no sería como que la demanda surge de uno y da como una vuelta por el otro, y es en todo caso reconocida en lo que dice el otro. No. Yo le dije 12.000 veces, tú eres mi mujer. Ella lavando los platos, sí, claro, muchas veces ni me contestó nada. Eso es lo que surge de mí. Una vez me dijo, Carlos, tengo que decirte algo. Sentate. Me voy con Ignacio. Esa es tu demanda. Cuando empiezan Cuando dice ella, digamos. Esa es tu demanda, porque ahí es cuando empiezan, que no me di cuenta. ¿Cómo no me di cuenta de nada yo? Nunca le pasó el... ¿Cómo no me di cuenta de nada? ¿Dónde estaba yo? Y entonces que la tengo chica. Todas cosas me refieres a mí. La llevé a pasear poco, me decían los amigos, sacala a pasear. La sacaba a pasear. Todo empieza a hablar de mí, ¿entienden? La Kant dice, esa es la demanda que lo tiene tomado a este sujeto en su condición particular. Que no apareció como función, mientras él le dijo 12.000 veces, ay, cómo te quiero, mierda, cómo te quiero, mierda. Nada, ahí no pasa nada. De hecho no pasa nada clínicamente. De hecho no sé cómo interpretan ustedes la función de la interpretación, pero tiene que tener una función de inversión, ¿no? Yo creo que sí, sí, vaya tranquilo, sí, ¿hay qué interpretación hubo? El paciente viene, yo creo que sí, sí, vaya tranquilo, sí. ¿Qué vas a decir? No sabes cómo me rompió la cabeza hoy mi analista, ¿qué te dijo? Lo mismo que decía yo. Lo mismo que... En general cuando la gente empieza a descubrir eso, deja análisis, ¿verdad? Ya sabía lo que me iba a decir, me decía siempre lo mismo, dejé de ir. ¿O no? Y cuando me dice siempre lo mismo, la demanda requiere sorpresa. ¿Y cuándo requiere sorpresa? Cuando desde el otro te viene algo que inquieta tu propia posición. Es increíble, pero esta no sé si conocen las letras de Lacan, esta es la fórmula de Lacan. Bueno, y entonces la última, que yo había leído como sexta, es el saber del psicoanálisis surge de la experiencia clínica. Me parece que con todos estos ítems que solamente esta semana, 8, obviamente ya saben que para mí se me olvidó este capítulo y que de aquí en más voy a seguir presentando decenas y decenas de principios fundamentales del psicoanálisis que se corresponden a teorías sociológicas, antropológicas, de derecha, patriarcales y eurocéntricas de Europa de 1880, y que si uno observa desprendido de prejuicios, al menos no las tiene que admitir, al menos no las puede admitir. Un programa de investigación en el psicoanálisis cumpliría esa función. ¿Cuál sería esa función? Mi impresión es que levantar el certificado de función del psicoanálisis. Porque cualquier programa de investigación degenerativo o regresivo, obviamente es suicida como suele ser en un mundo tan vasto estas cosas, no es que no va a haber más psicoanálisis, sino que el psicoanálisis cada vez va a estar más encerrado sobre sí mismo, menos va a convocar a la opinión pública, menos se va a consultar a los psicoanalistas y se va a seguir consultando a psiquiatras y neurólogos sobre los fenómenos sociales. Va a quedar concentrado en cada vez tener menos lugar en los lugares públicos de discusión, los filósofos, antropólogos, sociólogos menos nos van a tomar en cuenta, vamos a desaparecer del intercambio porque tenemos nuestra posición es volver hacia atrás, hacia lo que dijimos, que para colmo es imposible de sostener, ya que observacionalmente son todos ridículos prejuicios decimonónicos. No sé si he sido hoy muy subversivo con ustedes, pero a mí me parece que las mujeres poseen menos super yo. ¿Tuvieron ustedes algún caso con mujeres, especialmente casos de neurosis obsesiva,
donde las recriminaciones adquiriesen una potencia sintomática grave, en mujeres es 80 veces más grave que en hombres. No sé si han tenido clínicas sobre... Incluso digo, en los casos, cuando se hace de la culpa síntoma, en los casos de las mujeres es pero enormemente más grave que en los casos de varones. Con lo cual, solamente se puede decir que las mujeres poseen menos super yo para discriminarlas. Es como decir que los negros tienen olor a transpiración y que los judíos son todos usureros, que es para discriminar, para ejercer una discriminación, para marginar a las mujeres. ¿Sí, no? De hecho, en estudios de ¿Quién habla? En estudios de género se ve esto mismo como techo de cristal. Porque la mujer, de alguna manera, no llega, no avanza, ¿no? Pero por la misma culpa, superar al hombre, ¿no? Claro, por supuesto. Lo vieron eso en las familias, ¿no? ¿Cuántas mujeres no lo dicen porque les da no sé qué, se lo queda como un pelotudo con la idiotez que está diciendo, mientras que los tipos están todo el tiempo criticando a las minas sin parar? Eso me parece, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Yo incluso le propuse pensar que si es que hubiese para nuestra sociedad una marcada diferencia sexual respecto a los sentimientos de culpa, obviamente están localizados del lado de la mujer. Es insólito que Freud lo haya propuesto, salvo por fascismo personal. Bueno, era facho. No cambia nada para el psicoanálisis. Un defecto personal que hay que dejar caer porque él creyó que era una ley, lo que era un prejuicio. Pero que se lo siga diciendo 2018 en la Facultad de Psicología, me parece que efectivamente tipifica el psicoanálisis como una religión. Son artículos de fe. Reacción terapéutica negativa. Pregunta de examen, ¿cuáles son los 3 motivos por los cuales Freud? No, pregunta de examen. Pregunta de examen. Y no existe la reacción terapéutica negativa. ¿Alguno de ustedes la vio, participó alguna vez en el Ateneo de un caso en el hospital, en la residencia, en la concurrencia, en la sociedad de analistas? No existe la reacción terapéutica negativa. Bueno, un poquito más fuerte, le da la voz un poquito. Sí. Que se capaces de lograr mañana, trabajar en las guardias, en los lugares, en las escuelas, en fin, qué condiciones, digamos, de mucho esfuerzo. ¿Vos crees en eso, que a la base había un potente sentimiento de culpa que los lleva a aceptar o a llevar adelante tareas que tienen un vicio artificial importante, algo así? No estoy en condiciones siquiera de gozar una respuesta de esa envergadura, porque no estudié, no soy un especialista. Se imagina la cantidad de estudios sociológicos y antropológicos serios que debe haber planteado sobre el problema. Pero lo que yo digo, que a nivel de la más burda observación superficial, hay un niño de 3 años en la mesa. Uno de los 2 cónyuges le pone vino en el vasito de plástico para que tome, y el otro de los cónyuges dice no hay que darle vino al niño. ¿Cuál es hombre y cuál es mujer? Déjenme de joder, o sea, no sé, comen ustedes también, como yo, van a las mesas donde hay gente. Es el pelotudo del tipo que le va a poner vino al chico. Y la mamá le dice, pará, o el abuelo, o la tía, pará, no pueden tomar vino los chicos. Tienen hígado todavía. No, un poquito, no hace nada. El típico pelotudo, el tipo, el hombre, digo, el hombre típico, el pelotudo ese que todo el mundo tiene en la casa, algunos. El pelotudo típico que dice, mujer. O dejá de hacerle goles, ¿no ves que llora? Esa, hace falta tener un pelotudo en la casa para darse cuenta que le gana al hijo. Y decir, pero ese idiota, dejá de hacerle goles. ¿No ves que tiene 2 años y llora? Y vos le vas ganando 7-0. ¿Tenés que jugar de verdad con él? No, bueno, pero para que se haga hombre. ¿O no?
¿O no? El hombre es un mamarracho, es un personaje vergonzoso de nuestra sociedad. Pero suponer que la mujer... Pero de hecho, suponer que haya super yo. Por eso, como los sitios de digamos, muchos años, Ahora, ¿por qué esto funciona así? ¿Por qué uno ve más sentimientos de culpa? Yo creo que habría que empezar a estudiar. Hay fenómenos muy misteriosos respecto al sentimiento de culpa. Por ejemplo, el 80% del personal religioso, 85% del personal religioso célibe de nuestra madre Iglesia Católica son mujeres. Y el 20% son hombres, que detentan el 97% de todos los cargos directivos. Hagan la cuenta, vayan a la iglesia de la esquina, hagan la cuenta, 2 más 2 es 4, no. Bueno, la pregunta claro, ¿cuál es como psicoanalistas? ¿Por qué las minas se la bancan? Estamos hablando de 80.000 mujeres, no sé, 150.000 mujeres. ¿Por qué se la bancan? Bueno, pero hay que pensarlo. Estamos en la hora. Bueno, la próxima. ¿Quién expone la próxima idea? ¿Y sobre qué vas a exponer? Sobre estructura y significante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.